¿Alguna vez has sentido, en lo más profundo de tu alma, que hay algo más para tu vida que la rutina que vives hoy? Esa sensación incómoda de que existe un potencial dormido, una semilla que nunca germinó, o quizás un deseo de marcar la diferencia que parece estar bloqueado por inseguridades o falta de habilidad. Muchos de nosotros caminamos por la vida creyendo que los grandes logros espirituales están reservados para una élite de personas talentosas, elocuentes o superdotadas. Pero, ¿y si te dijera que la barrera más grande entre tú y tu propósito no es la falta de talento, sino una comprensión equivocada de lo que realmente es un don espiritual? La verdad es que existen dones dentro de ti ahora mismo, esperando solo el toque de la gracia para despertar. No estamos hablando de autoayuda, sino de teología profunda y práctica sobre cómo el Creador te diseñó. En este video, vamos a profundizar en la diferencia crucial entre habilidad natural y don espiritual, y descubriremos cómo la gracia de Dios no sirve solo para perdonar tus errores, sino para empoderar tus debilidades. Vamos a desvelar cómo activar aquello que Dios puso en tus manos. Si deseas crecer en Jesucristo y entender la sabiduría bíblica para una vida con propósito, dale clic al botón de Me gusta y suscríbete al canal. Aquí no solo leemos la Biblia, aprendemos a vivir por ella. Y para comenzar esta jornada, escribe en los comentarios la siguiente frase: Hoy, activo mi llamado. Vamos juntos a descubrir cómo transformar potencial en poder. Es común caer en el error de pensar que el llamado de Dios es algo exclusivo para pastores, misioneros o líderes de alabanza que suben a escenarios iluminados. Vivimos en una cultura que celebra la celebridad, y eso, lamentablemente, se infiltró en nuestra visión espiritual. Sin embargo, la perspectiva bíblica es radicalmente diferente e inclusiva. La verdad fundamental que necesitamos establecer es que cada creyente, sin excepción, posee un llamado divino específico e intransferible. No eres un accidente biológico vagando por el cosmos. Eres un proyecto intencional de la mente de Dios. Cuando miramos las Escrituras, vemos que Dios no crea a nadie sin propósito. En Efesios 2, versículo 10, Pablo nos recuerda: Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Nota la precisión de esto. Antes incluso de que respiraras por primera vez, ya existía un guión de buenas obras diseñado específicamente para tu vida. Esto significa que el llamado no es algo que inventas o descubres tratando de ser interesante. Es algo que recibes. Este llamado viene acompañado de herramientas sobrenaturales. Dios nunca nos da una misión sin darnos la provisión necesaria para cumplirla. Si Él te llamó para influir, te dará sabiduría. Si te llamó para servir, te dará resistencia. El problema es que, muchas veces, miramos al espejo y vemos solo nuestras limitaciones humanas, olvidando que el llamado de Dios opera en una frecuencia diferente. Él no llama a los capacitados, Él capacita a los llamados. Imagina un arquitecto que diseña un edificio complejo. Él no espera que los ladrillos se organicen solos. Él provee el plano y los materiales. De la misma manera, el Creador diseñó el plano de tu vida, y los dones espirituales son los materiales que Él depositó en ti para construir ese legado. Ignorar esto es vivir por debajo del privilegio que se nos dio en la cruz. Y es justamente sobre esa distinción entre lo que es tuyo por naturaleza y lo que es tuyo por Dios que necesitamos conversar a continuación, pues es ahí donde muchos se confunden y se paralizan. Existe una confusión gigantesca que necesita ser aclarada hoy. La diferencia entre talento natural y don espiritual. Muchas personas miran sus habilidades naturales, quizás eres bueno con los números, o tienes facilidad para hablar en público, o eres un excelente organizador, y asumen que ese es, automáticamente, su don espiritual. Aunque Dios puede usar nuestros talentos naturales, el don espiritual es de una categoría completamente diferente. El talento es algo que recibes al nacer físicamente. El don
Es algo que es activado o concedido por el Espíritu Santo para fines espirituales. El apóstol Pedro nos da luz sobre esto en 1 Pedro capítulo 4, versículo 10. Cada uno según el don que ha recibido. Ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. La palabra clave aquí es recibido. El don espiritual carga una dimensión sobrenatural que el talento humano, por sí solo, no logra alcanzar. Un cantante puede tener una técnica vocal perfecta, talento, pero cuando canta y los corazones son quebrantados, vidas son transformadas y la atmósfera cambia. Eso es el don espiritual en operación. El talento impresiona a la mente. El don impacta al espíritu. Piensa en la historia de grandes hombres y mujeres de la Biblia. Moisés no era un orador elocuente por naturaleza, era tartamudo e inseguro. Su talento natural para la oratoria era nulo. Pero cuando el don de Dios reposó sobre él, sus palabras confrontaron al imperio más poderoso de la tierra. Si dependemos solo de nuestro talento, nuestro techo es la capacidad humana. Pero cuando operamos en el don, nuestro techo es la infinita capacidad de Dios. Esto es liberador porque significa que no necesitas haber nacido con una habilidad extraordinaria para ser usado extraordinariamente por Dios. De hecho, Dios frecuentemente coloca dones en áreas donde no tenemos talento natural, justamente para que la gloria sea de Él y no nuestra. Es esa dependencia la que cambia el juego. Y para que ese don funcione, necesitamos entender el combustible que lo mueve. Una palabra que usamos mucho, pero comprendemos poco. Cuando escuchamos la palabra gracia, nuestra mente casi automáticamente se vuelve hacia la idea de perdón, misericordia y salvación inmerecida. Y eso es absolutamente verdadero y precioso. Sin embargo, limitar la gracia solo al perdón es como usar un teléfono inteligente de última generación solo para hacer llamadas. Te estás perdiendo la mayor parte de sus funciones. En el contexto de los dones y del llamado, la gracia se define bíblicamente como el poder capacitador de Dios, operando en el ser humano para hacer lo que no lograría hacer solo. Piensa en la gracia como una energía divina. El autor John Bevere, por ejemplo, comparte frecuentemente que él no tenía ninguna habilidad natural para la escritura. En la escuela, sus notas en redacción eran mediocres. Humanamente hablando, escribir libros no era su camino. Sin embargo, sintió el llamado de Dios para escribir. Lo que llenó el vacío entre su inhabilidad y el éxito de sus libros, que hoy tocan a millones, fue la gracia. La gracia no hizo que la escritura fuera fácil por arte de magia, sino que le dio una capacidad sobrenatural de articular verdades espirituales que su mente natural no lograría producir. Es vital entender esto. La gracia es la habilidad de Dios dada a ti. Cuando Pablo dice, por la gracia soy lo que soy, no está diciendo solo, fui perdonado. Está diciendo, fui capacitado. Si estás frente a un desafío o un sueño que parece demasiado grande para tus fuerzas, esa es una buena señal. Significa que eres un candidato perfecto para la gracia. Muchas veces, nos quedamos esperando sentirnos listos o competentes para comenzar. Pero la dinámica del reino es opuesta. La competencia viene mientras caminamos en dependencia de esa gracia. Ella es el viento en las velas del barco. Sin el viento, puedes remar con toda tu fuerza, talento humano, pero te vas a cansar y no llegarás lejos. Con el viento de la gracia, vas más lejos de lo que jamás imaginaste, con un tipo de esfuerzo que genera descanso y no agotamiento. Pero, curiosamente, esa gracia suele brillar más fuerte exactamente donde nos sentimos más inadecuados. Vivimos en una sociedad que esconde la debilidad a toda costa. En Instagram mostramos solo nuestras victorias, en LinkedIn nuestros logros. Pero en el reino de Dios, la debilidad es, muchas veces, el escenario donde el poder de Dios hace su mejor espectáculo. Existe una paradoja divina aquí. Dios
Intencionalmente elige llamarnos para áreas donde no somos naturalmente fuertes. ¿Por qué haría eso? ¿No sería más eficiente usar a alguien que ya es bueno en eso? La respuesta reside en la cuestión de la gloria y la dependencia. Si operas solo en aquello en lo que eres naturalmente genial, la tendencia del corazón humano es llenarse de orgullo y decir, mira lo que construí. Pero cuando operas en un área donde sabes que eres limitado, y aún así los resultados son sobrenaturales, tú y todos a tu alrededor saben que fue Dios. Tu debilidad se convierte en el canal limpio por donde su fuerza fluye, sin obstrucciones del ego. Esto quita el peso del rendimiento de encima de tus hombros. No necesitas ser perfecto, necesitas ser dependiente. La Biblia está repleta de ejemplos así. Gedeón, el miedoso, se convirtió en un valiente guerrero. Pedro, el impulsivo e inestable, se convirtió en una roca de liderazgo. La transformación no ocurrió porque escondieron sus debilidades, sino porque permitieron que el poder de Dios las llenara. Por lo tanto, si miras el llamado que sientes en tu corazón y piensas, no soy lo suficientemente bueno para esto, anímate. Esa conciencia de insuficiencia es el requisito previo para el derramamiento del poder. El peligro real es cuando nos creemos autosuficientes. La debilidad nos mantiene de rodillas, y es de rodillas donde las mayores batallas se ganan y los mayores dones se activan. Pero atención, aceptar la debilidad no significa conformismo. Existe un proceso de refinamiento por el cual todo portador de dones debe pasar. Descubrir un don, o sentir un llamado, no significa que el camino será una alfombra roja extendida hasta el éxito. De hecho, la historia muestra lo contrario. Frecuentemente, entre la promesa de Dios y el cumplimiento de esa promesa, existe un desierto. Ese es el período de refinamiento. Muchos dones están dormidos o mueren prematuramente no porque Dios cambió de opinión, sino porque las personas se rinden ante la resistencia, el rechazo o la demora. El carácter necesita ser forjado para sostener el peso del don. Imagina construir un rascacielos sobre una base de arena. Cuanto más alto suba el edificio, mayor será el desastre cuando caiga. Dios, en su infinita misericordia, muchas veces retiene la manifestación plena de tu don hasta que tu carácter tenga la densidad necesaria para soportarlo. Los rechazos que enfrentas, las puertas cerradas y los momentos de silencio, no son señales de que Dios te abandonó, son el horno donde el oro es purificado. La perseverancia es la llave que gira la cerradura del destino. Hay historias de grandes golfistas, escritores y predicadores que pasaron años en la oscuridad, perfeccionando su arte, orando, buscando a Dios, sin ver ningún resultado visible. Podrían haber dicho, esto no es para mí, pero la fe verdadera persiste. La fidelidad en lo poco es la prueba para lo mucho. Si no eres fiel al usar tu don cuando nadie está mirando, ¿por qué Dios te pondría frente a multitudes? Enfrenta las dificultades actuales no como una señal de pare, sino como un entrenamiento de resistencia. Cada no que recibes está moldeando tu humildad y tu dependencia. El don crece a medida que mueres a ti mismo. Y cuando este proceso de maduración encuentra la hora correcta de Dios, algo especial sucede. El don deja de ser solo una habilidad y pasa a cargar una presencia tangible. Llegamos ahora al elemento que diferencia lo natural de lo sobrenatural, lo común de lo extraordinario. La unción. Puedes tener el talento, puedes haber desarrollado la técnica y puedes incluso haber perseverado. Pero sin la unción del Espíritu Santo, tu don es como una lámpara sin electricidad. Tiene la estructura, tiene el vidrio, tiene el filamento, pero no produce luz. La unción es la presencia manifiesta de Dios que reposa sobre el don y lo hace eficaz para romper yugos y transformar vidas. La unción es lo que hace que una simple canción lleve a alguien a las lágrimas de arrepentimiento. Es lo que hace que un consejo sencillo traiga claridad a una mente confundida.
No se trata de la elocuencia de las palabras o la perfección de la ejecución, sino del peso de Dios que esas acciones cargan. La Biblia nos enseña que es la unción la que pudre el yugo. El esfuerzo humano puede, como mucho, mover el yugo del lugar o aliviarlo temporalmente, pero solo la unción lo destruye completamente. Es importante entender que la unción viene de un lugar de intimidad. No se compra ni se imita. Es el aroma de Dios en alguien que pasa tiempo con Él. Cuando buscas a Dios, no solo por lo que Él puede darte, el don, sino por quién es Él, la unción comienza a impregnar tu vida. Es el desbordamiento del aceite. Muchas personas intentan operar sus dones en la fuerza de su propio brazo, y el resultado es el cansancio y la frustración. Hacen mucho ruido, pero producen poco fruto eterno. Pero cuando operas bajo la unción, hay una fluidez. Las cosas suceden. Las puertas se abren de maneras que no podrías forzar. La unción valida el llamado. Y una vez que entendemos que tenemos el llamado, la gracia, el entrenamiento y la unción, queda solo una cosa por hacer: actuar. Dios no activa dones en personas que están estacionadas. La dinámica del reino es movimiento. Muchas veces oramos: Dios, úsame. Muéstrame mi don. Pero nos quedamos sentados en el sofá esperando que baje una luz celestial con un manual de instrucciones. La verdad es que es mucho más fácil dirigir un auto que ya está en movimiento que uno que está parado. La activación de tus dones comienza con la mayordomía de aquello que ya está en tu mano, por pequeño que parezca. La parábola de los talentos es clara. El que multiplicó fue el que arriesgó, el que trabajó, el que se movió. El que enterró el talento por miedo fue llamado malo y negligente. La mayordomía exige valentía. Exige que des el primer paso incluso sin ver la escalera completa. Quizás tu llamado para sanar comience orando por un vecino con dolor de cabeza. Quizás tu llamado para las naciones comience apoyando a un misionero local. No desprecies los pequeños comienzos. La activación sucede en la práctica. Si sientes un llamado para enseñar, comienza un grupo de estudio bíblico en tu sala. Si sientes un llamado para los negocios, comiénzate a emprender con principios bíblicos donde estás. La unción y la gracia fluyen cuando hay demanda. Si no te pones en situaciones donde necesitas a Dios, raramente verás el poder de Dios. Eres un administrador de los misterios de Dios. Un día, rendirás cuentas de lo que hiciste con el depósito que Él puso en ti. No dejes que el miedo al error te paralice. Dios prefiere un hijo que intenta y tropieza, pero aprende y continúa, que un hijo que nunca sale de su lugar por miedo a fallar. Tus dones están ahí. La gracia está disponible. La unción espera tu iniciativa. El mundo necesita desesperadamente lo que Dios puso dentro de ti. No prives a tu generación de esa bendición. Amigos, la mayor tragedia de la vida no es la muerte, sino lo que muere dentro de nosotros mientras aún estamos vivos. No permitas que tus dones, tus sueños y el propósito de Dios para tu vida permanezcan dormidos, enterrados bajo capas de miedo, duda o comodidad. Fuiste diseñado con precisión, llamado con propósito y empoderado con una gracia que no conoce límites. ¿Qué harás a partir de hoy? ¿Vas a seguir mirando tus limitaciones naturales? ¿O vas a empezar a mirar la grandeza de aquel que te llamó? La decisión de activar este poder es tuya. Da el primer paso. Ora, busca, pero sobre todo, actúa. Sirve a alguien. Usa lo que tienes hoy. Si este mensaje habló a tu corazón y encendió una llama dentro de ti, quiero invitarte a ver el video que está apareciendo en la pantalla ahora. Te ayudará a dar los próximos pasos prácticos en esta jornada de fe. Y no te olvides, suscríbete al canal y activa la campanita, pues cada semana estamos aquí compartiendo sabiduría para que vivas la plenitud de Cristo. Que Dios te bendiga y hasta la próxima.